de 2021, una llamada de emergencia rompió la calma de un vecindario en México. Los bomberos acudieron por un incendio repentino en una vivienda común, sin antecedentes. Al llegar, el fuego ya se extinguía solo, como si algo lo hubiera detenido antes de causar una tragedia mayor. Pero lo inquietante no era el fuego. Dentro de la casa, entre humo y silencio, encontraron a una adolescente en estado de shock. Lloraba sin control, gritaba palabras incomprensibles y su voz no coincidía con la de una chica de su edad. No miraba a nadie directamente. Los rescatistas se miraron entre sí, sabiendo que esa escena no era normal. La joven fue sacada de inmediato y puesta a salvo, pero la sensación quedó suspendida en el aire. Vecinos afirmaron escuchar esa voz incluso después. Desde ese día, muchos creen que no fue solo un incendio lo que presenciaron, sino un episodio que desafía toda explicación lógica, algo que jamás debió ocurrir. ¿Te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? En 2014, una simple parada de tráfico en una carretera de Estados Unidos parecía rutinaria. Un oficial detuvo a un conductor por cambiar de carril de forma peligrosa. La escena era tranquila, casi aburrida, documentos en mano. El policía hablaba con normalidad, hasta que algo inesperado comenzó a iluminar la oscuridad. A lo lejos apareció una luz intensa, antinatural, suspendida en el aire. El brillo creció en segundos y el ambiente cambió por completo. El oficial se giró para observarla, dio unos pasos y frente al conductor simplemente desapareció. No hubo gritos ni impacto, solo un vacío imposible de explicar. Preso del pánico, el conductor huyó del lugar y minutos después llamó al 911. Cuando revisaron la cámara del tablero, las imágenes confirmaron su versión con precisión inquietante. El video se volvió evidencia clave de una posible abducción extraterrestre real, y hasta hoy nadie ha podido refutarlo. Un video de cámara de tablero fechado el 4 de agosto de 2010 volvió a circular y reabrió un caso que muchos preferían olvidar. En la grabación, un oficial se aproxima con cautela a un auto sospechoso detenido al borde de la carretera. Todo parece un procedimiento normal, hasta que el ambiente se vuelve extrañamente tenso. Sin previo aviso, una fuerza invisible lanza al oficial contra el suelo con violencia. El golpe es seco, inexplicable. Segundos después, algo aún peor ocurre. Desde el interior del vehículo emerge una criatura pequeña, deformada y antinatural, que avanza lentamente hacia él mientras la cámara sigue grabando. El video se corta antes de mostrar el desenlace, dejando solo silencio y preguntas. Nunca se aclaró qué ocurrió con el oficial esa noche. Algunos creen que aquel auto no estaba vacío, sino habitado por algo más. Tal vez perturbó a una familia fantasmal y pagó el precio. Un pasajero grababa tranquilamente la carretera desde un autobús en movimiento cuando algo imposible apareció fuera de la ventana. Aferrada al costado del vehículo, la figura de una niña se hizo visible por segundos eternos. No flotaba, se sujetaba, y su mirada estaba fija, directa e inquietante. El conductor, pálido, no dejó de repetir que ya la había visto antes. Según él, esto ocurre casi cada vez que intenta cruzar esa calle específica. Asegura que ese tramo exacto es donde la niña perdió la vida años atrás. Nadie le creyó hasta que vieron el video. Justo al dejar atrás ese punto de la carretera, la figura desapareció sin dejar rastro. No fue un reflejo común, ni un error de cámara. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Buscaba descanso eterno o intentaba advertir algo más? Ahora la decisión es tuya. Un camionero que cruzaba las solitarias carreteras de Arizona aseguró que su cámara de tablero captó algo que jamás debió aparecer. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. El desierto estaba en silencio absoluto, cuando a un costado del camino distinguió una figura inmóvil demasiado clara para ser humana. Al acercarse, la silueta se volvió transparente, como si no perteneciera a este plano. No caminaba ni reaccionaba al ruido del camión, solo observaba. El conductor sintió un frío inmediato y siguió de largo, pero la cámara grabó cada segundo, dejando constancia de aquella presencia fantasmal.
Desde que las imágenes se filtraron, Internet se dividió. Algunos hablan de ilusión óptica, otros de una prueba directa de lo paranormal. Lo cierto es que este no sería el primer avistamiento en esa autopista. Un nuevo misterio se suma al inquietante acosador del desierto de Arizona. El video comienza de forma cotidiana. Una mujer carga a su hijo y se acerca a la puerta de su casa, creyendo haber llegado a salvo. Justo antes de entrar, algo la hace girar. Detrás de ella, un hombre desconocido avanza lentamente, con una postura rígida y una presencia que hiela la sangre. No corre, no habla, solo se acerca de una manera antinatural. La mujer entra en pánico, abraza con fuerza a su hijo y comienza a pedir ayuda desesperadamente a un vecino. Sus gritos rompen el silencio mientras el extraño se detiene, observándola por unos segundos que parecen eternos. Finalmente, el hombre retrocede y se pierde fuera de cámara. Esta vez, ella logra ponerse a salvo, pero el video deja una sensación inquietante imposible de ignorar. Si volvió una vez, ¿qué garantiza que no regresará otra? La amenaza podría no haber terminado aún. En Luisiana, un camionero recorría una carretera conocida por algo más que su asfalto desgastado. Durante años, vecinos hablaron de luces, figuras y presencias inexplicables. Aquella noche el silencio era absoluto, hasta que a la orilla del camino apareció una niña pálida, inmóvil, observándolo fijamente. Su piel parecía sin vida, casi transparente. No corría ni pedía ayuda, simplemente estaba sentada como esperando. Cuando el camión se acercó, la figura levantó lentamente la mano y le hizo una señal para que se detuviera. El conductor sintió un escalofrío inmediato y dudó por un segundo. Instinto puro, no frenó, aceleró y dejó atrás la figura sin mirar por el retrovisor. Minutos después, el aire volvió a sentirse normal. Muchos creen que esa decisión le salvó la vida, porque quienes sí se detuvieron en esa carretera nunca pudieron contar qué ocurrió después. La cámara de CCTV registró una escena aparentemente común, una pareja caminando despreocupada por la calle en plena madrugada. La noche estaba en calma, sin ruidos ni movimientos extraños, pero segundos después algo comenzó a formarse detrás de ellos, una silueta difusa que no estaba allí antes. La figura brumosa avanzaba lentamente, siguiendo exactamente sus pasos. No corría, no se escondía, su forma era irregular, casi humana, pero demasiado borrosa para ser real. La pareja continuaba caminando, ajena a lo que ocurría a solo unos metros de distancia. Días más tarde, ambos confesaron haber sentido un frío repentino detrás de ellos en ese punto exacto de la calle. Al ver el video, quedaron en shock. Aquella sensación no fue imaginación. Algo los siguió esa noche y quedó registrado para siempre. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. El noticiero hizo una de las llamadas más perturbadoras jamás registradas. Una adolescente con voz temblorosa describía una figura parada frente a su casa. Decía que era demasiado alta, vestía traje y corbata, tenía brazos anormalmente largos y la cabeza completamente calva. Algo no encajaba en lo humano. Mientras hablaba con el operador, la descripción se volvió aún más inquietante. Afirmó que la figura no tenía rostro, que solo estaba allí observando. Cada palabra aumentaba la tensión. La coincidencia era clara y aterradora. Su relato encajaba exactamente con la leyenda de Slenderman. De pronto la calma se rompió. La joven gritó desesperada: «Dios mío, Dios mío». Un sonido abrupto interrumpió la llamada, como si algo hubiera atravesado la ventana. La comunicación se cortó de inmediato. Esa noche nunca más se volvió a saber de ella y el misterio quedó sin respuesta. El 22 de abril de 2022, una cámara de tablero registró algo que ningún conductor espera ver. En medio de una carretera oscura, una mujer apareció de la nada. No corría ni cruzaba con prisa. Simplemente surgió frente al vehículo,
con una postura rígida y una presencia que hizo que el aire se sintiera pesado. En lugar de apartarse, la mujer comenzó a caminar directamente hacia el coche, paso a paso, sin reaccionar a las luces ni al motor. Su comportamiento era tan inquietante como su apariencia. El conductor, presa del miedo, retrocedió lentamente para mantener distancia, sin apartar la vista de ella. Entonces, sin explicación, la figura se giró y se internó en la oscuridad absoluta. El video se volvió viral y desató teorías perturbadoras: un fantasma con forma humana o una carretera maldita. Desde esa noche, otros conductores aseguran haber visto lo mismo, y ninguno volvió a pasar tranquilo por allí. Conducir solo de noche ya es inquietante, pero en Japón esa sensación se transformó en terror absoluto. Un conductor avanzaba por una carretera oscura cuando su cámara de tablero captó una figura inmóvil al costado del camino. Detrás de una barandilla, una joven permanecía de pie silenciosa, como si esperara algo. No levantó la mano, no intentó cruzar, no reaccionó al vehículo. Simplemente bajó la cabeza y fijó la mirada en el suelo, completamente quieta. Su postura y su presencia recordaban inquietantemente a los espíritus del folclore japonés, aquellos que aparecen sin advertencia y desaparecen sin explicación. El conductor siguió su camino sin atreverse a mirar atrás, con el corazón acelerado. Nunca supo si lo que vio fue real o no, pero esa imagen quedó grabada para siempre. Espíritu o no, el encuentro lo dejó marcado y jamás volvió a conducir por esa carretera de noche. El 11 de agosto de 2018, el 911 de Pueblo recibió una llamada que heló la sangre de los operadores. Provenía de Imperial Memorial Gardens, una funeraria y cementerio completamente cerrado a esa hora. La comunicación era débil, cortada, y se interrumpió abruptamente antes de que alguien pudiera explicar qué ocurría. Cuando la policía intentó devolver la llamada, solo respondió un ruido constante, una estática inquietante. Entre el sonido, algunos aseguran escuchar una voz lejana diciendo hola, como si alguien intentara pedir ayuda desde el otro lado de la línea. Cada segundo aumentaba la tensión y la incertidumbre. Un oficial acudió de inmediato al lugar. El terreno estaba herméticamente cerrado, sin luces, sin movimiento y completamente vacío. No había rastro de nadie. Esa noche los investigadores se enfrentaron a una pregunta perturbadora: ¿quién o qué fue capaz de hacer esa llamada desde un lugar donde no había nadie vivo? Is the Honolulu Police Department's training academy in Waipahu haunted? Well, some say it is. La Academia de Entrenamiento del Departamento de Policía de Honolulu, en Waipahu, carga una reputación inquietante. Lo que se conoce no es un video real, sino la recreación de lo que el guardia nocturno Tony asegura haber vivido. Durante una guardia, ruidos violentos sacudieron el lugar, tan fuertes que incluso los perros policía comenzaron a ladrar sin parar. Los sonidos lo guiaron hasta una casa antigua dentro del complejo. Allí, las contraventanas de madera se movían solas, golpeando una y otra vez. Cada vez que Tony se acercaba, las persianas se detenían de inmediato, como si algo supiera que estaba siendo observado y decidiera esconderse. Días después, la situación empeoró. Tony vio a una anciana vestida de blanco. Al acercarse, desapareció, pero reapareció segundos después con una expresión furiosa. El miedo lo superó y salió corriendo. No fue el único. Otros oficiales también reportaron encuentros extraños en la academia. Algo sigue allí. En una carretera rural de Jharkhand, India, dos motociclistas regresaban a casa bajo la oscuridad absoluta. El camino estaba vacío, silencioso, hasta que los faros iluminaron algo imposible. En medio de la calle caminaba una figura alta y pálida, con forma humana, avanzando con una calma perturbadora. Cuando la luz la alcanzó por completo, la figura se detuvo. No habló, no reaccionó con miedo, simplemente los observó durante unos segundos eternos.
Luego, como si nada hubiera ocurrido, retomó su marcha lentamente, perdiéndose otra vez en la penumbra de la carretera. El encuentro quedó grabado en video y se volvió viral en cuestión de horas. Las teorías no tardaron en aparecer: una bruja, un fantasma, algo que no era humano, incluso un extraterrestre. A día de hoy, nadie ha podido explicar qué fue lo que realmente se cruzó en su camino aquella noche. It's like she was locked somewhere. So, yeah. Un hombre conducía de noche por una carretera solitaria en Naboomspruit, Sudáfrica, cuando algo lo obligó a reducir la velocidad. A un costado del camino caminaba una mujer, pero no era una escena normal. Llevaba cadenas atadas al brazo y a la pierna, arrastrándolas como si acabara de huir de algún lugar. El conductor intentó hablarle, bajó la velocidad, incluso se inclinó para llamar su atención. Ella nunca volteó, no respondió, no mostró miedo ni urgencia. Siguió caminando en silencio, con la mirada fija al frente, como si no escuchara nada o como si ya no perteneciera a ese mundo. Desde entonces, nadie ha logrado identificarla. Algunos creen que escapó de un cautiverio y nunca fue encontrada. Otros temen algo peor, que su aparición no tuviera sentido porque no era humana. Lo inquietante es que siguió caminando, como si no necesitara ser rescatada. See what's going on because it doesn't make sense. Why is a person chained? I have to go. Please stop. You're holding traffic. Stop. No, go, go. Una joven conducía de noche rumbo a su casa cuando, sin aviso, dos hombres se plantaron frente a su auto. El tráfico quedó detenido y la tensión subió al instante. Ella sintió el peligro, pero no perdió la calma. Los hombres comenzaron a incomodarla. Le pidieron su número y se acercaron demasiado. Mientras hablaba, la joven mantuvo su teléfono listo, grabando cada segundo. Su voz temblaba por dentro, pero por fuera se mantuvo firme, consciente de que la cámara era su única protección. Tras unos momentos eternos, los hombres se apartaron y el camino quedó libre. Ella aceleró y se alejó a salvo. El video se volvió un ejemplo de sangre fría bajo presión. Grabar y mantener la compostura no fue solo valentía, pudo haberle salvado la vida. Oh, get out. Get out. Move. Stop. Un conductor local grabó sin saberlo algo que jamás debió quedar registrado. Mientras avanzaba a toda velocidad por una carretera oscura, su cámara captó figuras vestidas completamente de negro caminando en fila. El video es inestable, nervioso, como si incluso el conductor sintiera que estaba viendo algo prohibido. Al revisar el clip, muchos notaron que no parecían simples personas. Las figuras no reaccionaban al auto. No se apartaban. Algunos espectadores aseguran que tenían la apariencia de monjas fantasmales, avanzando con un propósito oscuro, como si se estuvieran preparando para algo que no debía ocurrir. Las teorías explotaron. Presencias malignas, espíritus que solo él podía ver, entidades que lo habían elegido. La advertencia quedó clara para todos. Si tu cámara capta lo que otros no pueden percibir, quizá no sea casualidad y ese instante podría marcar el final de tu seguridad. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en el bosque cuando cae la noche? Durante una patrulla tardía, unos agentes avanzaban por una carretera oscura cuando algo los obligó a frenar. En medio del camino, completamente sola, había una niña parada, inmóvil como si los estuviera esperando. Al iluminarla con los faros, la escena se volvió inquietante. La niña levantó lentamente las manos en el aire, sin decir una sola palabra. Sus movimientos eran lentos, calculados, casi ceremoniales. En ese preciso instante, el video se corta de forma abrupta, dejando la acción inconclusa. Más tarde, los oficiales confesaron que la niña no parecía estar en sus cabales. Algunos dijeron que su comportamiento recordaba un ritual oscuro. Siguiendo su instinto, decidieron no intervenir. Esa noche continuaron su patrulla, convencidos de que interrumpirla habría sido un grave error. Poco después de la medianoche,
Una cámara de tablero registró algo inquietante en una autopista de Nueva Jersey. La vía estaba parcialmente bloqueada con conos y a un costado, un coche permanecía detenido sin luces. El silencio era total hasta que una figura emergió lentamente de la oscuridad. Era un hombre con capucha y una máscara negra que ocultaba por completo su rostro. Caminó hacia el vehículo con calma inquietante. El conductor intentó hablarle, buscando entender la situación, pero la respuesta fue confusa y escalofriante, como si no tuviera sentido alguno o no quisiera revelarlo. Sin esperar más, el conductor aceleró y atravesó los conos para huir del lugar. Logró escapar, pero la duda quedó sembrada. ¿Era un intento de robo cuidadosamente planeado? Todo parecía una trampa perfecta para cualquiera que estuviera solo en esa carretera oscura. Can I help you with something? Did you take a photo of me? Can you show me your phone? Una niña notó que un hombre la seguía lentamente en su coche. Desde el interior, él grababa y tomaba fotos en silencio. Cada metro aumentaba la tensión, pero en lugar de huir o entrar en pánico, ella decidió enfrentarlo. Con el corazón acelerado, se acercó al vehículo y lo encaró con firmeza. Le exigió que mostrara su teléfono y borrara todo en ese instante. El hombre dudó, sorprendido de haber sido descubierto. No esperaba resistencia. La cámara ya no estaba de su lado. Atrapado, accedió a eliminar las imágenes y se marchó. Días después, se supo que había sido denunciado y apartado. Ella estaba a salvo, pero el mensaje quedó claro. Incluso en el país más seguro, bajar la guardia puede ser peligroso. Mantente alerta. Delete all. Delete all? Delete all. Otherwise I'll film you. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.